Así es. Ya, pues, bienvenidos a la ayudantía de EDA. Así que vamos a ir viendo la ayudantía 3. Por acá tengo, ahora ya lo tengo abierto. Este es el documento que le subí al repositorio y al aula, para que lo puedan ir viendo con más detenimiento y puedan cachar más o menos como así en otro tiempo y poder leerla un poco más detenida. Nosotros, o sea, yo lo voy a explicar un poco más como por encima, con ejemplos y cosas así. Lo primero sería librerías adicionales, porque ya vimos la de Standard Input Output, que es como la más utilizada para el printf, por ejemplo, y la lectura por consola. Pero también vamos a ver como por encima otras que les pueden ser útiles para la tarea y otras que les pueden ser útiles para programas así como para jugar. Y, y algunos ejercicios que también les dejo planteados, que son como los típicos. Entonces vamos a ver un estándar, el de tiempo, el de strings, el de matemática, y este que es como el más útil y que lo van a usar para estructura de datos. Caché que están viendo listas simplemente enlazadas y doblemente enlazadas, y efectivamente esto es lo que vamos a usar con las funciones calloc, malloc. Malloc creo que es la que más usa el profe Werner, y free. Vamos a ver un poco más a profundo los temas de memoria, memoria estática y dinámica, y finalmente otros temas que les pueden ser útiles. Bueno, y también el fuego de memoria, claramente porque lo mencionan en la tarea, y otros temas que puedan ser pertinentes, que también les pueden ayudar en la tarea y en otras tareas de otros ramos que sean con programación C, por ejemplo. Así que vamos con ello. Cualquier duda, ya saben, me interrumpen nomás, levanten la mano, chat, voy a tratar de estar atento lo más posible. Así que vamos al moda, a iniciar mi sesión de Aragon y empezar a codear. Vamos con... Entonces vamos con las librerías. La primera, que les dejo por acá en el documento, es la de Uni STD. Y como ya saben, la forma de poder incluir estas librerías con sus funciones, con sus definiciones, con sus macros, con su todo, es a través de la directiva de preprocesamiento include, y el nombre de la librería en este caso sería el unistd.h. Luego nuestra función main, tal cual. Y acá es donde vamos a empezar a hablar un poco de las librerías por encima y ver un par de funciones que le pueden ser útiles. Por ejemplo, en la primera, voy a abrir un poco más el documento, es la unistd, que es como para, ¿cómo decirlo? Para ejecutar cosas que tengan que ver con el sistema operativo. Por ejemplo, manejo de procesos, que puede ser interesante para otro ramo que es sistema operativo que dan los electrónicos. También manejo de hilos, manejo de funciones de ejecución, de terminar procesos. Pero una de ellas que no tiene que ver tanto con eso es la función de sleep, que es como poner en espera algún proceso y que, por ejemplo, puede servir para el, el ejercicio del ascensor que lo mostré rápidamente en una de las ayudantías, no me acuerdo en cuál, que pedía decir que el ascensor se demoraba, por ejemplo, 5 segundos en ir a un piso o en otro, entonces eso se simula con un sleep, donde el sleep se le pasa el número en segundos que se quiere esperar, y esto va a ser una espera activa, es decir, que en cualquier cosa que quiera hacer el programa no lo va a poder hacer, porque está retenido por ese sleep, y eso es todo. Entonces vamos al unistd, y básicamente es un sleep y la cantidad de segundos, por ejemplo, 5. Entonces podría ser int por 5, número igual a 5. Hacer un print, el valor del número, por ejemplo. Muy simple. Y después probar.
con un nuevo valor, para ver cuánto se demora efectivamente esta cosa de acá. El número igual a 3, por ejemplo. Entonces vamos con esto, ¿sí? De directorio a Argentina. Vamos a compilar el 5. Y acá tengo... ¿esto lo como? Ejecutamos. 5, printió. Esperamos 5 segundos por el sleep. Y ahora soltó el proceso y ahora pasa al otro print. Eso es todo. Sirve para el manejo de esas esperas activas que queramos hacer en algún proceso o algún programa. Puede ser útil en algún momento. Entonces, eso es lo que hace. Ejemplo, sleep. Si es que quisieran saber cuáles son las otras funciones que hay en esta librería, así como para jugar, básicamente pueden ir acá, UniSTD, Documentation, o al libro mismo, si es que estuviera, no estoy seguro, y pueden pinchar en cualquier link y básicamente les va a decir cuáles son las funciones que existen, las definiciones y todo. Acá están las funciones, por ejemplo. Por acá debería estar sleep, acá. Pueden entrar a la definición de sleep y también lo mismo, ver toda la definición que se hace en esa función. Y es exactamente lo mismo para todas las librerías que vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Eso es para la primera. La segunda, time.h. Esta sirve mucho para temas de medición de tiempo de ejecución, que también se va a ver en el curso. Cuando queremos ver qué algoritmo de los que tenemos es más rápido y cómo podemos medir esa diferencia. Entonces, esto sería con con la librería de time.h. Time.h. Entonces, esto sería ejemplo time. Entonces, en time tenemos esta de acá, que es define también un clock-t, que es un tipo de datos nuevo en esta librería, y además un clock, que nos entrega una marca de tiempo del proceso actual. Entonces, ¿cómo podría yo medir el tiempo que se demora toda mi ejecución del archivo main? Entonces podría poner un relojito, un clock, t, inicio, va a ser clock. Entonces, acá estoy llamando a la marca tiempo, esto me va a dar un valor, muy probablemente sea distinto de 0, y después voy a tirar otra marca de tiempo al final del programa. Entonces va a ser clock, t, final, y después hago lo mismo, llamo a mi función clock, y después hago una diferencia entre ellos. Clock, t, 10, por ejemplo, final menos inicial, y con eso ya tengo el valor de cuánto se demora desde un inicio hasta un final. Y bueno, podríamos también imprimir. Acá no estoy seguro si es que puedo hacerla directo, tiempo. Eh, no sé si le puedo pasar al tiro esto o tengo que hacer algún casteo. Vamos a ver. Es inicio, creo, no inicial. Oh, ¿verdad? Vale. Ahí sí. A ver. Bueno. Ay, verdad, tengo el... Ay, verdad. Oye, ahí me estaban diciendo el... lo de... Acá me tira un 0.
A ver, tenemos el... Ya. Entonces probablemente no se imprima así. Busquemos rápidamente. Esto sería como log documentation o example. ¿Qué valor te dio de clock? Cero. Por Cero. eso. Sí. Pero yo Me lo dio ejecuté y no me cero. da cero. ¿Sí? Sí, y tengo lo mismo, Ex- creo. Bueno, Literal lo mismo. bueno, o sea, no sé qué habrá salido mal, pero bueno que te haya salido. Eh, claro, sí, es eso. Bueno, igual voy a hacer el casteo. A ver. Ahí esto, verdad, cierto. Ya voy a hacer eso también. Vamos a ver con esa diferencia. Ya sea acá otro programador que no sé de dónde habrá sido, pero le voy a dar gracias si que funciona. Double, pero acá lo tengo. Gracias. Y acá vamos a dividir por esta cosa de acá, que es media mágica, que esto está definido también en time.h, es como un valor constante, por así decirlo, que es la que nos habla como el reloj del procesador para que pueda dividir y hacer la conversión. Porque no me acuerdo muy bien cómo funcionaba el clock. Me acuerdo que daba un tiempo, pero no me acuerdo con respecto a qué. Entonces, quizás por eso lo dividen en clocks por segundo. Entonces, a ver, vamos a ver con esto. Y si no, nos quedamos con que te funciona a ti, bueno, y ahí vamos viendo. Igual voy a sacar el link para hacerlo más rápido. Cinco, damos. Tiempo de ejecución, cero, así que ya ahí voy a tener que ver qué onda. Pero al menos a ti te funcionó. No sé si a alguien más le habrá funcionado o... Sí, ahí probé lo de agregar el double y dividir por clocks per second y claro, me ¿Mm? da el tiempo que tú le das de sleep. El tiempo Ah, que tú le das bueno, de sleep te da como tiempo de respuesta al final. bueno. Ya entonces esa es la forma correcta de hacerlo. Pero lo importante es la idea. Eh, que se debe definir una marca de tiempo inicial y una final para poder hacer la medición. Esto es como para afinar y que todo nos concuerde. Claramente si me hubiera dado no sé, un 0.01 y hubiera estado el slip, hay algo raro. Entonces, ahí hay que ir viendo y revisando. No sé si les queda alguna otra duda con respecto a esta parte de acá, del tiempo mediciones, medición de tiempo de ejecución. Espérate, porque no te imprime lo que te tiene que imprimir. No tengo ni idea. Pero Y sí, ¿ah? apretaste control S. Sí, ahí voy a tirarlo de nuevo. Ahí está cargando, acá ya cargó. Así que ahora funciona. No, me sigue tirando cero. Ah, no. Así que ahí voy a revisar qué onda, pero me quedo tranquilo con que al menos a una persona le funcionó. Y ahí, si es que pueden probarlo más, mejor todavía. Y si me pongo a debuguear acá, probablemente me tome un rato, así que prefiero dejarlo para después. Y después lo digo por Discord o por otro canal. Eh, Vamos a ver, ¿en qué está? Ah, en la otra librería. Ya eso es como lo más importante de la time.h. Nos sirve básicamente para el manejo de fechas también, si es que se quisiera, y para el contabilizar, medir el tiempo de ejecución de un programa o de un algoritmo.
Después tenemos una que también mencioné en alguna ayudantía, creo que de las primeras, string.h, que básicamente nos permite manipular strings de una forma como un poco más amistosa, y que puede ser útil en algunas estructuras donde eh, se haya definido algún string dentro de la estructura, por ejemplo. Y de hecho se hace así para que sea más legible el código. Una de las funciones es string_cat, que es como la concatenación o la unión de dos strings, uno de destino y uno de fuente. En Python en realidad esto sería como destino más fuente, donde destino es un string 1 y source es un string 2, y así tal cual. Los une uno al lado del otro. Eso es concatenar. String strchar nos retorna un puntero hacia el char que nosotros le digamos, la primera aparición. Y si es que no lo encuentro, entonces nos va a decir nulo o cero. No recuerdo bien qué decía la documentación. Habría que revisarlo. String comp es para comparar dos strings, si es que son iguales o no. Eso nos sirve como, por ejemplo, para ver si es que dos nombres entre personas son iguales en algún programa, por ejemplo. strcpy es para copiar el contenido de algún string dentro de otro. Este igual es útil bastante para las estructuras, por ejemplo. Ahí podemos ver algo por ahí. Y el string length, que también lo mencioné en alguna ayudantía, es para calcular el largo del string. Antes lo podíamos hacer como calculando el largo total del string y después dividiéndolo por una fracción y ahí nos daba cuántas cosas o cuánto es el largo del string. Pero esto no lo retorna de una. Entonces, ahí como que nos saltamos varios pasos. Hay muchas funciones más, pero estas son como las que quise destacar. Creo que la más útil, sin duda, sería la de concatenación y la de copiar, porque si no las tenemos, bastante tedioso. Vamos a ver un ejemplo. Esto lo voy a comentar para que no me ensucie la pantalla. Y vamos a ver con ejemplo string. Voy a tener una estructura rápida. Def, esto, persona. Cuando una persona tiene un nombre, le voy a dejar como máximo de 50 caracteres y un apellido, por ejemplo. Apellido también de 50. Y por ejemplo, también podría tener una edad y bueno, siempre se puede complicar un poco más las cosas. Entonces yo quisiera darle un nombre a esta persona de acá. ¿Cuál sería como la primera impresión que podríamos hacer? O como la primera idea, sería como, uy, me faltó esto de acá. Persona. Ahora sí. No quiero comprarlo todavía. Voy a definir una persona, que va a ser persona 1. ¿Cuál sería la forma de asignarle un nombre? Sería como algo como esto. La primera idea que uno tendría es hacer esto. Por ejemplo, entonces vamos a ver qué es lo que nos tira el compilador. En ese caso, voy a limpiar un poco la pantalla. Vamos a compilar el 5. Ya, acá está. Entonces nos dice que es incompatible porque estamos tratando de asignar un char 50 a un char puntero. Eso pasa porque queremos, esto es un char puntero, básicamente. Porque no estamos diciéndole, ya que esto es un arreglo, no estamos diciéndole el valor del 0, el valor del 1, del valor del 2. Entonces tendríamos que hacerlo, para hacerlo como queramos, como con arreglos, tendría que hacerlo de esta forma, ¿verdad? Nombre 0 igual a el carácter 0.
Y bueno, ya se imaginan más o menos cómo sería. Algo así. 1, 2, 3. Habría que hacerlo como paso por paso. Entonces ahora vamos. Digamos, el 5. Me faltó un punto y coma. Por ahí podríamos pintar, así como para asegurarnos. Persona.nombre. Y vamos con GCC. Salida. Y ahora sí nos deja hacer el programa. Sí, también se podría hacer con un for, pero tendríamos que hacerlo como paso por paso. El carácter 1, el carácter 2, el carácter 3 y así. Claramente se podría hacer con un for. Pero ¿cómo podríamos aprovecharnos de la librería de string para hacer esto? Uy, esto lo tengo que poner acá y esto ponerlo acá. Entonces voy a incluir mi otra librería, include string. ¿Cómo podría hacer eso? Con el string copy. String copy. Vamos a ver la definición para que no nos perdamos. Esto es, está acá. Le paso un destino y después le paso la fuente. Entonces el primer parámetro es un destino. El destino va a ser el nombre de mi persona. Entonces va a ser persona1.nombre. Y después le paso lo que quiero por la fuente. Y efectivamente podríamos pasarle ahora guts. Y ahora vamos a compilarlo, lo mismo de siempre. Y efectivamente podemos hacer eso. Y así como si queda duda, podemos ponerle un guts2, a ver si no quedó de la compilación pasada. guts2. Eso básicamente. Eso es como una de las grandes funciones de esa función, valga la redundancia. No sé si les queda alguna duda hasta ahora con esta librería. Ocupando el str copy, ¿Sí? ahí como que no influye si es puntero entonces. O sea, me refiero si no es uno por uno. ¿Por qué pasa eso? Claro. Ahí como que, en cierta forma, lo que está haciendo el string copy es como interpretar ¿Mm? esto de acá ¿Mm? como si fuera un puntero al primer índice. En este caso de acá, no funciona tan así. Ahí está haciendo como el arreglo completo. Ya, ya. Es por eso que funciona esta función, básicamente. Es útil utilizarla para estos casos. Voy a ir, pues, a pedir, bueno, ¿alguna otra duda? No sé. Si quieren al ver alguna otra, tampoco es tan complejo. Tienen como la misma lógica. Esta le pasamos un destino y una fuente. Entonces, por ejemplo, si quisiera ponerle strcat, ahí si se fijan, esta cosa es como, es paso por referencia, entonces no nos va a retornar nada, lo va a realizar nomás. Le estamos pasando el puntero, entonces ella se encarga de hacer los cambios. Entonces podríamos pasarle persona 1.nombre, nombre, y qué es lo que le quiero añadir, la fuente. Podría ponerle vers, por ejemplo. Y ahí me los va a concatenar, nada del otro mundo. Es como sumar dos strings en Python. No hay mucho que decir. Lo mismo para el comparar, char y el string length. Hasta ahí nada del otro mundo. Después tenemos esta otra librería que también es útil. No sé si en este curso sea tan útil, depende de los ejercicios que se propongan. Pero si quieren hacer algún programa ya con un poco más en serio, no sé,
que necesiten funciones matemáticas de seno, coseno, arco tangente, exponencial, logaritmo, implementar algún algoritmo así como desde la base, van a encontrar demasiadas funciones en esta librería del tipo matemático. Está el valor de pi, se define el valor de e y un valor infinito, que como sabrán es un número, el máximo que se pueda representar por algún tipo de dato. En ese caso creo que era un long double, algo así. Es como, a eso se refiere con infinito. Acá también se definen las funciones ceil y floor. Bueno, floor es como truncar nuestro número. Si el número es 1.2, le aplicamos el floor y va a quedar en 1. Y el ceil es para dejarlo al entero superior. Entonces, si es 1.2 el número, y le aplicamos el ceil, pasaría a un 2. Eso es todo. A veces se usa estas funciones se usan para criptografía, por ejemplo, y también muchas operaciones de módulo, y también los temas de exponenciales. Entonces, si quisieran jugar con temas de criptografía, probablemente vayan a tener que usar alguna de estas funciones. No las quiero ver porque son cosas muy conocidas. No hay mucho misterio en eso. Y finalmente tendríamos esta de acá, la Standard Library, que es como la más útil en conjunto a la Standard Input-Output. Esta es como una caja de herramientas, tiene como de todo. Tiene un valor absoluto, que no sé si es que la tiene la de MAT, habría que revisar. Tiene la TOI, que es como un pseudo hasteo o convertidor de tipo, donde podemos pasarle un string y nos lo pasa a un entero. Entonces, si yo tuviera un string, bueno, un string es 55, por ejemplo, y le paso un número, que sea un string, por ejemplo, esto, le aplico la TOI y esto nos lo va a convertir a un número entero. A veces es bastante útil. También tenemos la calloc, que es como para asignar memoria dinámica, que también vamos a ver un poco más en la otra sección. Y nos va a entregar un puntero a ella, un exit que nos puede permitir terminar el programa dependiendo de la necesidad del usuario, un free, que también lo vamos a ver en la parte de memoria, un malloc también que lo vamos a ver en la parte de memoria, un realloc, que también lo vamos a ver en la parte de memoria, que también todas esas sirven para el tema de memoria dinámica. Y también tenemos un rand, que es para generar números aleatorios, que también sirve para criptografía, por ejemplo. Es como lo más fresco que tengo que haya usado un random, o para depende también del programa que estén pensando en hacer. Voy a tomar agüita, permiso. Entonces, de acá podríamos ver la de Atoy. A veces puede ser útil, así que vamos a ver el ejemplo de Atoy. Include. No sé si es que a alguien se le ocurre cómo hacer este problema de acá, o implementar esa función así desde cero manualmente, con lo que ya saben hasta ahora. Esto es Standard Library, y mientras voy inventando. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo poder implementarlo? ¿Se podría hacer así como un casteo, así como forzoso al string o no? Una cosa así. Un casteo forzoso al string. Ya. ¿Cómo lo haría ahí así? Espera. Así como poniéndole int a la variable así. Ya. Vamos a probar. Está interesante. Igual no lo había pensado. Algo así, ya. Int string, por ejemplo.
bien bruto nomás, así, pa, de una. 680. A ver, vamos a ver el 5. Ya. Oh, Hay un brutal. warning, es un warning. Vamos a ver qué nos printa. Printf. Y le pasamos el numerito. Vamos a ver qué es lo que pasa. Si te das cuenta, no imprime cualquier cosa. Oh, Entonces, descartado. sí, está descartado. Ahí, eh, ahí a mí lo que se me ocurre, así como lo pensé un tiempo atrás, y es como recorrer el string número por número, porque eso sí se puede hacer. Un casteo de carácter a entero, ¿no? Es fácil desde el ASCII, desde un casteo común y corriente. Y después ir verificando como una forma de concatenar estos números para que quede igualmente ordenado. Pero claro, un poco engorroso. Entonces lo que podemos hacer es una toy que nos permite hacer eso de manera simple. Eh, Ay, pero borré el print. Mala mía. HD, numerito. Ahora sí. GSC. Y ahora digamos, efectivamente tenemos el 54, 54, 4. Entonces, todo bien. Para eso sirve el ATOI. A veces, cuando queramos leer un archivo de texto, por ejemplo, no sé si podría también ayudar para el tema de la tarea con el archivo de imagen. Eh, a veces tenemos que leerlo y va a ser un carácter o un string. Entonces, podría ser útil convertir ese string en número, en un número entero. Entonces, eso se podría hacer con el ATOI. ¿Hasta ahora alguna duda? Antes de pasar a la parte de memoria, que es como la más densa, no sé. O sea, no, voy a dejar esto hasta acá. Vamos con la parte de memoria. Disculpa, ¿cuál era la ¿Sí? librería esa? La última que vimos, Sí, sí, la última librería para trabajar en Adobe. acá, Standard Library, Ya, std lib. gracias. No hay de qué. Ya, pues vamos a la parte de memoria. Así como a grandes rasgos, la memoria, como ya habrán cachado, es como tengo espacios o bloques para poder asignar valores. Y cada uno de esos bloques va a tener una dirección de memoria para poder acceder a él, como por ejemplo a través de los punteros, y que puede ser fácilmente accedido, puede ser guardado en alguna variable, y podemos hacer varias cosas con eso. Pero ¿cuál es la cosa? Es que también tenemos una división en nuestra memoria del disco duro, por ejemplo. Tenemos una parte que va a ser para la memoria estática y otra parte que va a ser para la memoria dinámica. La memoria estática es la memoria stack y la memoria dinámica es la memoria heap. Ambas son es como llamarlos pilas, por así decirlo, donde vamos a tener, por ejemplo, un montículo 1, vamos a tener un montículo 2, donde cada uno de esos montículos van a ser datos, porque son bloques de memoria. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo. La memoria estática es lo que hemos trabajado hasta ahora como si nada. Así que, por si no sabían cómo se llama, es memoria estática. Voy a imprimir standard input output. Entonces, si nosotros hacemos una definición del tipo número igual a 5, esto es memoria estática. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esto? Es que, por ejemplo, la memoria estática es eso, es estática, no la podemos modificar en el transcurso de la ejecución del programa. Otra cosa es que esta se va a ejecutar o se va a asignar en tiempos de compilación.
que es cuando nosotros hacemos el GCC y el nombre de nuestro programa. Ahí es cuando se va a asignar esta parte de memoria estática. Y luego, ¿qué más podríamos decir de acá? Tengo por acá mi pequeño torpedo. Bueno, es más rápida y simple su asignación, porque es lo que ya hemos visto desde siempre. Es más rápida, pero por contraparte tiene menor eficiencia que la de memoria dinámica. Y ahí la vamos a ver también por qué. Son diferentes algoritmos de asignación de memoria, que también es parte de otro ramo, sistemas operativos, pero básicamente estática es menos eficiente que la dinámica en cuanto a uso de memoria en sí. ¿Por qué? Porque la memoria dinámica, vamos a ver cómo es la implementación, podemos modificarla, podemos asignarla en tiempo de ejecución, podemos hacerla más grande, podemos hacerla más chica, podemos eliminarla, podemos liberarla, podemos hacer muchas operaciones con esa memoria. La memoria estática siempre va a estar ocupada hasta el final del programa, y la memoria dinámica nosotros podemos hacer lo que queramos en tiempo de ejecución, que es cuando nosotros ejecutamos el programa, claramente. Pero también hay que tener cuidado con varias cosas cuando se hace memoria dinámica, y es la llamada fuga de memoria, que es cuando nosotros, por ejemplo, asignamos memoria dinámica para alguna estructura, por ejemplo, o cualquier tipo de dato en realidad, y nosotros no liberamos esa parte de memoria y se queda usada básicamente para siempre. Entonces es como un mal gasto de recursos en nuestro computador, en nuestro sistema operativo, entonces hay que tener cuidado con eso. Y hay formas de manejarla, de identificarla, y varias cosas. Ahí lo vamos a ver brevemente. Vamos a ver la implementación. Bueno, igual se los dejo acá. La implementación es de ese tipo. Int, vamos a hacer un puntero a int, o más fácil, el mismo número 2, por ejemplo, a 0. Entonces yo quiero asignar a memoria, madre mía, me gustaría asignar a memoria dinámica esto de acá, el número. Esto es, por ejemplo, no, vale. También se puede hacer así. Malloc. ¿Qué se le pasa a malloc? Pueden verlo en la documentación o también ver en el documento que les dejé. Se le pasa el tamaño de la variable o el tamaño que nosotros queremos ocupar. Y en nuestro caso quiere ser el tamaño de un int. Entonces, size of int. Básicamente es eso. Si nosotros quisiéramos hacer lo mismo para un arreglo, número arreglo de 5 ints, entonces tendríamos que hacer un malloc de un size of int, y eso multiplicado por 5. Por ejemplo, lo mismo se puede hacer con punteros. Como el ejemplo que les había dejado por acá. Int p igual a int acá tengo una duda. Claro, no lo dejé. Esto es maravilla. ¿Qué es lo que nos retorna malloc? Vamos a revisar la documentación. Uy. Esto es de standard y documentation. Vamos a ver rápidamente. Malloc en lo que nos entrega un puntero a vacío. Entonces tenemos que hacer un casteo, que también lo vamos a hablar un poco más adelante. Entonces esto vamos a hacer int, y acá un casteo a puntero entero. Hacemos lo mismo, un malloc del size of, y esto de acá, size of int. No me falta un punto coma. Y esto, así tal cual,
memoria dinámica. Pues tal cual es asignación de memoria dinámica. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que no estamos, lamentablemente no estamos liberando esa memoria. Entonces vamos a tener fugas de memoria. Entonces vamos a ir a nuestro, a compilar y todo eso. Que es C, este es el 6. Y así. Mm. Ah, está acá. Creo que debería ser así. No, tampoco. Voy a revisarlo entonces después. Dejemos conmutado. Ahí sí. Entonces, no sé qué me está reclamando. Declaración implícita. Ya. Nada que preocuparse en ese caso. Entonces ahí estamos haciendo nuestra asignación. Vamos a ver con un programa, el que recomendó el profe, que tampoco lo había cachado antes, que es Valgrind, que es para poder manejar o identificar la fuga de memoria. Si nosotros hacemos el Valgrind de nuestro archivo, el a.out, esto es lo que nos va a decir. Acá, fuga. Acá nos está diciendo que estamos usando dos asignaciones y no estamos liberando ninguna. Estamos usando 8 bytes. Y además estamos perdiendo esos dos bloques que son 8 bytes. Entonces, efectivamente, hay fugas de memoria. Entonces, después tendríamos que agregar un free al puntero. Puntero, por ejemplo. Vamos a hacerlo así. GSC 6. Y ahora el breakpoint. Ahora nos dice esto, que uno ha sido asignado, pero también ha sido liberado. Entonces, todos los bloques de memoria heap o la memoria dinámica han sido liberados. No hay fugas, básicamente. Y eso es lo que ustedes tienen que buscar al final de su tarea. Que no tengan fugas de memoria por alguna razón. Ahí tienen que tener cuidado con eso. No sé si le ha quedado más o menos claro esta parte. Igual es muy importante. No sé si tienen alguna duda. No, Ya, bueno. Yo sí una consulta, que cuando uno hace el puntero sin el malloc, automáticamente se vuelve memoria dinámica, o sí hay que hacer ese paso. ¿Qué cosa? Es que lo que pasa es que eh, no es lo mismo un puntero, quizá un poco como absurda la pregunta, pero es que pensaba yo que al hacer un puntero así, no sé, que hubiese sido int asterisco p, ahí al tiro se considera memoria dinámica. Ahí eso no está bien, ¿verdad? Tiene que tener esa sentencia que está ahí escrita, ¿verdad? Sí, sí o sí tiene que tener esta sentencia de malloc. Ya. Puedes usar malloc o también se puede usar calloc, que también es para asignación de memoria dinámica y lo dejo por acá. La diferencia entre malloc y calloc básicamente es que malloc no va a inicializar los bloques de memoria que nosotros le pidamos. Entonces puede que en esos bloques de memoria que nosotros le hayamos pedido y nos haya asignado, es que pueda haber basura dentro, básicamente, o valores cero, valores nulos, puede haber cualquier cosa. En cambio, si nosotros usamos calloc, eh, esto nos lo inicializa a cero. Entonces ya sabemos que de por sí va a estar inicializado en cero. ¿Por qué a veces se usa mucho más malloc
que Calloc es por los tiempos de ejecución. Si te das cuenta, malloc no hace la inicialización, entonces se salta todo ese paso que puede ser gigante si es que usas mucho espacio, y Calloc sí lo hace. Entonces ahí hay una diferencia importante en muchas ocasiones. Es por eso. ¿Quedó más o menos claro? Sí, gracias. Más Súper. claro, mucho más claro. Bueno. Y bueno, y después podemos usar también realloc, que es básicamente para cambiar el tamaño de nuestro que le hayamos pedido antes. Por ejemplo, si esto era de tamaño un int o 4 bytes, entonces ahora podemos pasarlo a 8 bytes, a pasarlo a 40 bytes, a 2 bytes. Entonces ahí podemos hacer un juego de achicar o agrandar nuestra memoria que le hayamos pedido. Ya sea porque la liberamos, porque no la estamos usando, depende. Así que para que tengan eso en su caja de herramientas para la tarea. Tenemos todo eso de memoria listo. Bueno, igual cualquier cosa me avisan si es que quedaron dudas de antes. Y vamos a pasar a la última parte, que sería como otros. Bueno, esto ya lo vimos antes en la ayudantía pasada, que es la función main con argumentos y cómo usualmente pueden ver esa sentencia de ahí, que en realidad es como por convención, donde el primer argumento va a ser el contador de argumentos y el segundo el valor de los argumentos. Entonces, si nosotros pasáramos esto así, este va a ser el primer argumento, que es el nombre de nuestro programa, el archivo ejecutable, y estos van a ser los otros argumentos. Se los menciono y se los dejo escrito también, porque en la tarea también se pide que sea de esta forma, donde nosotros le pasamos un archivo y queremos también pasarle el nombre que queramos de archivo de salida. Y eso se puede hacer con la función main. Entonces, es bastante útil. Ahí lo podemos ver un poco más en detalle cuando veamos la tarea, si es que alcanza el tiempo. Y después tenemos la conversión de tipo. Básicamente tenemos dos conversiones, la implícita y la explícita. Esto lo voy a pasar un poco más por encima, porque en realidad no es tan importante, a no ser que trabajemos con lectura, y para ese caso vamos a hacer el ATOI. Ahí tenemos nuestra herramienta que vimos antes. Esto se usa también en contadas ocasiones. Una de ellas es el malloc, que también vimos, que es esta de acá. Entonces, ¿sí? ¿Estás obligado al malo a entregarle el puntero del valor que le quieres ingresar, en caso que lo tengas inicializado como antes como variable? No me quedó muy claro. A introducir entre paréntesis, int asterisco. Eso de ahí. Sí, Si estás obligado a hacer esa conversión de tipo o ese casteo, porque malloc lo que te entrega es un puntero, pero a vacío. Entonces te va a reclamar que esto que estás intentando asignar un puntero vacío a un puntero entero. Entonces sí o sí hay que hacer una conversión de tipo. entonces valor que esté en malo a puntero que tú le di. Exactamente. Básicamente eso. Súper. Y ya, pues, eso es lo que estábamos hablando. Tenemos una conversión implícita, que es la de acá, que es donde no le decimos explícitamente que lo queremos convertir. El caso más claro es el de los caracteres. Un carácter, ya sabemos que tiene su equivalencia en ASCII, que son números enteros. Entonces podríamos, sin tapujos, sin repudio, hacer esta operación de acá, donde estamos sumando un valor entero a un carácter, pero en realidad va a ser la conversión implícita a su valor de ASCII, y ahí nos va a retornar el resultado. Ahí sabemos, bueno, habría que ver la tabla ASCII, donde K es valor 107, y si le sumamos 1 y printeamos los valores, vamos a ver que el resultado es 108. No hay mucho que explicar ahí. Hay conversiones que... ese tipo de conversiones en realidad es como muy usada si queremos ir en orden ascendente, como lo explico por acá. Cuando queremos pasar de un char
que tiene menor asignación de memoria a algo más grande, como un int, como un double, o como algo más, que pida más memoria. Si quisiéramos hacer el proceso inverso, es decir, pasar de algo que use 16 bytes, por ejemplo, o 8 bytes, a algo de 1 byte o 2 bytes, algo más pequeño, usualmente se usa la conversión explícita, o también para el caso como vimos antes, donde queremos forzar ese cambio de tipo, de puntero a vacío, a puntero a entero, por ejemplo, en ese caso. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, esto de acá, donde tenemos un valor decimal, un float, y queremos pasarlo a entero. Un float ocupa mucho más espacio, bueno, no tanto, pero sí ocupa más espacio que un entero. Entonces, si quisiéramos hacer la conversión, sí o sí vamos a perder esa como información, porque no podemos representar eso con un int. Entonces nuestro int va a ser de valor 1. ¿Estamos convirtiendo explícitamente el caso? Sí, pero también estamos perdiendo esos números decimales. Hay que tener en cuenta esas cosas de ahí. ¿Alguna duda con la conversión de tipo? Vamos a ver por la hora. Quedan 15 minutos más o menos. Así que voy a hablar rápidamente de esto de acá, de archivo de cabecera y archivo de código fuente, donde en realidad esto se hace para, bueno, los archivos de cabecera son los que vimos antes. Por ejemplo, el punto .h. Se dice de cabecera porque esto viene de header, básicamente. Y en los header, no sé si me permitiría, no, es donde se definen funciones, macros y varias cosas así. Entonces, como para separar la lógica de importación, de cosas como constantes, de funciones que puedan ser útiles, se separa como de la lógica principal. Entonces ahí nos queda un poco más ordenado nuestro código. Y para ello voy a mostrar un código de un ramo, de otro ramo, de acá, donde tengo archivos .c, luego de fuente, y archivos header, los .h. Entonces, abramos. Entonces, acá, por ejemplo, tengo un header que es de funciones, donde estoy definiendo algún prototipo de funciones, y después en su .c estoy haciendo la implementación, y después en un archivo principal estoy haciendo el llamado a esas funciones para poder utilizarlas y no definirlas en mi archivo principal, para que sea un poco más ordenado. Otro archivo, por ejemplo, para las constantes, donde acá se usan algunas directivas de preprocesamiento, y acá estoy definiendo algunas constantes para mi programa y que puedan ser útiles y llamarlas sin definirlas en mi archivo principal y que se ensucie un poco más el código. Y así con variadas interpretaciones. Esto se hace mucho con códigos que son extensos o que se necesite separar un poco la lógica de ejecución principal de la lógica un poco más de importación, con cosas previas al procesamiento principal. Esto se hace principalmente por estos principios de acá, el de dividir y conquistar, que quizás lo hayan escuchado en algún otro ramo, y el de KISS, Keep it simple, stupid. Entonces, estamos dividiendo nuestro programa o nuestro problema grande en cosas pequeñitas para poder trabajarlo modularmente. Y el otro principio es mantener nuestro código lo más simple posible y sin tratar de enredarnos tanto o hacerlo difícil de entender. Eso es todo por la parte de acá. Y vamos a ver un poco para la tarea, a ver si es que podemos discutir un poco de ello. Vamos a la parte de la tarea. No sé si queda alguna duda sobre eso, sobre esto. Parece que no. Me quedan
10 minutitos. La tengo descargada acá. Y vamos viendo. Bueno, igual lo que diga yo no es lo que dice lo que dice Carmen. Entonces, si tienen alguna duda con respecto a la tarea, mejor pregúntenle a él si es que tienen alguna duda. Acá vamos a hacer como una interpretación así como en grupo para ir cachando qué es lo que se podría hacer y qué es lo que podría ayudarles. Eso no está mal. Y bueno, acá lo dice un poco en la regla de trabajo. Claramente el trabajo, la tarea es individual, pero discutir con otras personas sobre cómo abordar problemas, según mi perspectiva, es totalmente útil y ayuda siempre a ver otras perspectivas del problema. Entonces vemos bueno, no lo entendí mucho, no les voy a mentir. Le dice que hay posibles combinaciones, básicamente, donde van a estar, nos van a dar como un código, y ese código se puede interpretar por 8 bits, que es lo que hablo acá. Entonces, hay 256 reglas, o sea, 256 combinaciones que nos van a hacer representación a estas autómatas celular. Y esto es para el caso 30, donde se tiene 0 en el primer bit, 0 en el segundo, 0 en el tercero, y así, básicamente. Lo primero que pide es leer desde la consola la regla implementar, de 0 a 255. Y bueno, eso supongo que ya han cachado cómo se hace. Hay varias formas y están básicamente en la librería Standard Input-Output para poder leer desde la consola y imprimir a la consola el número de ejecuciones que tenga a ejecutar la regla. Y el nombre de archivo de salida. Entonces hay que tener ojo con eso también. Si le quiere pasar el nombre de archivo de salida como un argumento de la función main, por ejemplo. Y después los resultados deben ser almacenados en un archivo de texto con extensión PBM, Portable Bitmap, que es un formato de imagen de Unix Linux. Y bueno, acá está un ejemplo de PBM. Y después se pide como lo mismo para la regla 30, ejecutada tantas veces. Y bueno, no hay mucho que decir. Entonces, esto es un PBM. Y acá Werner les pregunta, ¿qué imagen contiene este archivo? Que efectivamente es un archivo de texto que está así. Entonces, si uno ve solamente los unos y los resalta, se da cuenta que en realidad es una imagen. Puede ser lo más rápido posible. No sé si les suena de algo. Entonces tenemos la sigla del ramo, EDA. Entonces es así como se va a trabajar un PBM. Se tiene valores 0 y valores 1. Y eso se puede representar a una imagen. Pero puede ser que pero ¿cómo pasamos a ese archivo? ¿Cómo podemos escribir en un archivo de esta forma? Lo primero que todo, no entrar en pánico y recordar que esto es un archivo de texto. Entonces lo primero que deberíamos hacer es cachar, entender cómo hacer eso de escribir en un archivo de texto. ¿Qué librerías nos podrían servir? ¿Cómo podríamos hacer la escritura? Entonces, eso es lo primero. Después, el tema de la extensión es lo último. Yo quiero que mi archivo tenga extensión PBM, básicamente. Pero la idea es escribir en un archivo de texto. Archivos de texto hay muchos. Hay TXT, MD, hay varios, PBM, por ejemplo. Entonces, esa es la cosa. Queremos escribir texto, da igual si es PBM, TXT, eso es una extensión solamente. Y eso es lo primero, que tendrían que investigar y ir probando cosas simples para
va a ir leyendo. No sé si respondí un poco la pregunta o si es que quedaron dudas. Bueno, y No, acá, sí, que es bastante claro. bueno, y acá les entrega cómo debería ejecutarse el programa. El nombre del programa, la regla a implementar, y el 500 era las iteraciones. Sí, el número de iteraciones. Número de iteraciones y el nombre del archivo de salida. Todos esos son argumentos de la función main. Después tenemos la segmentación de imágenes, que esto es como lo que más manejo. Que en 5 minutos. Bueno, y acá he hablado un poco del contexto, que la forma más fácil sería hacer un thresholding, que es por umbral, donde básicamente, por ejemplo, si esto en vez de un 1 fuera un 122, por ejemplo, y nuestro umbral fuera de 100, está diciendo que todo lo que esté sobre 100 se va a convertir en el valor máximo, un 1. Y todo lo que está debajo de 100 se va a ir al valor mínimo, un 0. ¿Por qué? Porque esto tiene correspondencia con las imágenes. Una imagen está conformada por píxeles, donde su valor mínimo es 0 y su valor máximo es 255. Ahí se usan 8 bits. 2 a la 8 es 256. Entonces ahí nos está hablando sobre la segmentación por umbral, donde tenemos que usar umbrales designados, por ejemplo 50, 100, 150, 200, y ver qué es lo que pasa con nuestro archivo PGM, que va a ser este de acá, pero en gris, ahí les voy a mostrar. ¿Y qué es lo que pasa cuando le damos esos valores de umbrales y hacemos esa segmentación donde todo lo debajo del umbral lo tiramos a 0 y todo lo de arriba del umbral lo tiramos al valor máximo? Voy a abrir el archivo. Bueno, le saqué captura de pantalla porque igual es pesado el archivo y un PNG mucho más fácil de abrir. Entonces, este es el archivo que les pasaron, una araucaria, pero en gris. Es decir, van a tener cada píxel con valores de 0 a 255. ¿Y cuál va a ser su misión? Va a ser leer ese archivo PGM, como la misma lógica, va a tener un archivo donde vas a ir recorriendo píxel por píxel, vas a sacar esos datos y los vas a procesar como tú quieras y como se los pida el profe. Para poder ver los archivos PGM, ahí depende del sistema operativo. Si se está en Linux, lo pueden ver así tal cual, con algún editor de imágenes o visor de imágenes que venga en Linux, depende de la distribución. Y si están en Mac, no estoy tan seguro. Me imagino que debe ser prácticamente lo mismo. Peco de mentir. Y si están en Windows, ahí hay un pequeño problema porque el que está por defecto no lo va a pescar. No lo reconoce. Entonces hay una forma de descargar con una Microsoft Store, voy a buscarlo, que es descargando el PhotoView. Creo que era así. No, voy a abrirlo acá. Este, File Viewer Plus. Entonces lo descargan de la Microsoft Store y pueden ver el archivo. Es bastante pesado, entonces se va a demorar un ratito en arrancar. Y también ahí les dice cómo debería ser el formato de entrada ¿cómo se llama? Por línea de consola, donde le pasamos el nombre del archivo de entrada, el umbral y el nombre del archivo de salida, básicamente. Y eso es todo. Bueno, lo demás son las reglas y algunas consideraciones. No sé si alguien tiene alguna duda o quedan un poco más claro con la tarea. Bueno, igual la primera fue un poco difusa. Yo quedé como súper claro, me aclaró al tiro la duda de la primera. Súper, súper.
¿Algún comentario más antes de terminar? Queda un minutito. Nada de nada. Así que... bueno, les comento igual. Hice esta ayudantía así para que puedan tener las herramientas para partir como lo antes posible con la tarea y después no estén a última hora tratando de resolverla, porque hacerla en los últimos días y tener que lidiar con los problemas que suelen ocurrir es bastante tedioso y frustrante. Entonces, mejor hacerla de poquito para que la puedan ir resolviendo. Tienen como casi un mes. Y igual, durante todo el semestre, si tienen dudas puntuales, no necesariamente de la tarea, me dicen nomás. Y la próxima ayudantía ya empezamos con materia como para el certamen, que va a ser estructura de datos. La lista simplemente enlazada y doblemente enlazada. Eso es todo y estamos viendo la próxima semana. Chaito. Ok. Chao, gracias.